Bien, dijimos que íbamos a conversar con Rodrigo Paz Pereira sobre el tema de del famoso proyecto de ley que está respaldado o que es parte de la ley 1386 y esas cosas. Y lo escuchamos a Rodrigo en estos días y lo hemos escuchado muy coherente, de manera que al tiempo de saludarlo, le pido que nos explique. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás, Carlos? Un cariño para vos y un cariño para todo el país. Igualmente para vos. A ver, contanos, vos la has juzgado este proyecto de ley, lo has juzgado enterito y lo has desmenuzado, ¿no? Bueno, me ha tocado, recuerdo que tú has sido de los primeros que me dio la cobertura junto a otros medios. Sí. Te recordarás que hace un par de meses, principios de agosto, yo estaba por Santa Cruz, fui con perfil bajo, pero se me dio la oportunidad de estar contigo Sí. y empecé a comentar sobre lo que era la ley 1386 en su momento. En el Senado se entró con el número 108. Ya. Yo a forma socarrona decía, es la 1008 menos un cero. Entonces, a partir de ello, esa es la ley madre. Es la Sí, ley señor. madre que genera el debate después del engendro, que le podemos llamar el engendro, que es la 218, que acaba de ser retirada por el gobierno. Y que realmente es un engendro, porque más allá de los artículos que en su momento, en los últimos mes y medio, hemos estado largando a la población, y gracias a Dios que los sectores sociales, que gremiales, comerciantes, profesionales, periodismo y también las organizaciones cívicas empiezan a tomar cuerpo de este problema y reaccionan, evidentemente, los que son y no son a favor del gobierno, porque esta es una normativa que no importa si eres de izquierda o derecha, más allá de lo político, es una ley abusiva de un gobierno abusivo que quiere abusar al pueblo con leyes en favor del gobierno y no en favor de la población. Claro, yo decía esta mañana, el Estado se ha divorciado completamente del gobierno. El gobierno va por su lado, el Estado somos nosotros y resulta que estamos siendo apretados por un intento de un código que nos puede hacer mucho daño. En los últimos meses y en la anterior gestión, ese famoso penal que fue rechazado por la población durante 40 días se ha ido introduciendo de a poco en diferentes Sí, normativas. señor. Por eso yo he recalcado que ahora no solo son estas dos leyes, que es la 1386, que hay que abrogarla, hay que sacarla, hay que anularla y generar otra nueva con consenso y diálogo, porque se necesita una normativa para Sí, vincularnos señor. a esa normativa de Naciones Unidas, del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Es una lógica internacional, lucha contra el terrorismo, ganancias ilícitas y armas de destrucción masiva. Pero por el otro lado, todavía, como te digo, estas dos normas que hay que anularlas, una ya se ha anulado, la 218, la primera está vigente, 1386, pero también está la del INE. Querido Carlos, Sí, escúchame señor. esto Sí, bien. sí. El INE es dueño de toda la información en Bolivia en estadísticas, pública o privada. Ya no hay ni convenios, ni contratos, ni relaciones intermedias. No, el INE es dueño de toda la información creada en estadística pública y privada. Llámese una encuestadora o llámese una empresa privada que tiene información de estadística sobre la demanda y oferta de su producto en el mercado. Llámese sindicato, llámese gremial, llámese el que sea. Toda la información que se genera en Bolivia, que sea desde el INE, caracterizada o dictada como oficial, es propiedad del Estado. Primero, Ya. fuera de estas dos leyes, la del INE. La otra, la de Fundaempresa, que ya pasó a ser parte del gobierno, Sí, que es el señor. registro de comercio. Ahora el gobierno controla toda la información de las empresas pequeñas, medianas y grandes de este país. La otra, quinta, es la ley de Derechos derecho, reales. que pasa de la parte de la justicia, que no es gran cosa tampoco, no es gran cosa tampoco que esté en el ámbito de la justicia, al Ministerio de Justicia para que sea un Sí, político, el señor. ministro de Justicia, que es un político que controle la propiedad del conjunto de los bolivianos. La sexta, la ley modificada, la ley que han hecho de lucha contra la corrupción, donde, por ejemplo, hay un artículo bien hábil, que a solo sentencia, por ejemplo, me llevan a mí a un proceso por 100 pesos, por 200 bolivianos, salgo culpable de esa sentencia, me dan un año o 2 años, tengo que cumplir esa culpa,
¿no es cierto? Y de ahí me dan otros 2 años más de inhabilitación si soy abogado, si soy médico, como periodista o como servidor público. Esa norma, acordate, se va a aplicar para inhabilitar muchas candidaturas en los siguientes años Sí, señor. a diferentes instancias del país. O sea, estas son las 6 normas, el paquete de control de la sociedad, y las otras 2 normas del control de las instituciones del orden, o sea, la policía, que ya se está aplicando, y ya es una policía politizada porque cumplen órdenes del ministro de gobierno, porque él es el que homologa los ascensos de todos los policías, Sí, desde el ultimito hasta el último, y la otra que van a meter dentro de poco, que ya voy anunciando que hay que dar pelea, que es la ley de las Fuerzas Armadas, para que se condicionen políticamente y no vuelva a repetirse lo del 2019. ¿Y la 1390, qué es lo que tiene la famosa ley 1390? Esa es la de el fortalecimiento a la lucha contra la corrupción, y te da un ejemplo. Sí. Ese ejemplito y ahí sale el famoso colaborador eficaz, Sí, que también se utiliza en las normativas que se quería aplicar en la 218, y la que me gustaría entrar, mira la 218 que se sacó, mira esto, Sí. por favor, y quiero que los bolivianos, Santa Cruz, los 9 departamentos atentos. El artículo 51, permíteme, el artículo 51, aquí tengo en la mano la ley. Sí. O sea, no estoy hablando de memoria. El artículo 51 dice procedimiento de congelamiento por listados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Naciones Unidas. ¿Por qué sale este artículo? Porque hay una relación entre los estados por ejemplo, hay una lista a nivel mundial de terroristas, hay una lista de narcotraficantes, de especialistas en lavado de dinero, hay listas. Entonces, cuando venga un país que es parte de Naciones Unidas, le pide al gobierno de Bolivia, oiga, tengo a este señor de Al Qaeda que está viviendo en su país, que tiene una casa, tiene fondos, esto y lo otro. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores va y le dice a la UIF, oiga, ve a este señor, a este caballero que viene de esta lista del Consejo de Naciones Unidas, y me lo agarra, me lo investiga, le congela todo lo que tenga, y hacemos un proceso con la policía. Tienes un día para cumplir ese procedimiento. Entonces, suena razonable, ¿no es cierto? Pero mira la habilidad. Artículo 51, tú tienes la primera parte que te describe cómo proceder el día, qué manejo administrativo hay que hacer, y te vas a la segunda parte del artículo 51, que es bajo la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o sea, es una lista mundial. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? Introduce una variante en esta ley que dice lo siguiente: el mismo procedimiento, con excepción del inciso A de este artículo 51, del párrafo anterior, se aplicará cuando el CONAL, ¿qué es el CONAL? El Consejo Nacional de Lucha contra las Ganancias Ilícitas, los el 5 terrorismo. ministerios. 5 ministerios, 5 ministerios, Rodrigo. Y el fiscal. Sí. 5 ministerios y el fiscal. Entonces dice, el mismo procedimiento, con excepción del inciso A del parágrafo anterior, se aplicará cuando el CONAL, o sea, estos 5 políticos ministros más el fiscal, comunique a la UIF la designación de personas naturales o jurídicas en el ámbito nacional. Sí. O sea, hay la lista internacional que todos nos comprometemos a cumplir, y el gobierno genera su propia lista, donde mete al que le da la gana. Al que le da la gana. Entonces, imagínense, empresarios, gremialistas, sindicatos, obreros, todo. Aquel que alzara la voz contra el gobierno, una simple escritura, una simple dedicación en una lista, ya lo forma usted parte de un proceso de terrorismo, ganancia ilícita. Viene la unidad de investigación financiera y en un día te congela todo lo que tienes, tu casa. Sin avisarte. Puede no avisarte si no quiere. Sin avisarte, pero además indicarte algo, que por ejemplo, países que son parte de estos acuerdos, cuando la institución similar a la UIF lleva adelante estos procesos,
le avisa a un juez Claro. para que ese juez, aunque tú seas terrorista, narcotraficante, Sí, señor. trata de blanca, lo que seas, preserve tus derechos constitucionales hasta que llegues a un proceso de juicio. O sea, aquí en Bolivia la UIF, sin fiscal, sin juez, sin nadie, iba a entrar a tu casa, te iba a sacar tu casa, tu auto, tus derechos, y además lo peor de todo, una vez que te congela tus cuentas y se pone a investigar y te tiene 1 año, 2 años en la investigación, tú eres padre de familia, no importa de qué área y de qué rubro. Tienes pues que dar de comer a tu familia, tienes que pagar colegio, tienes que hacer una serie de cosas y tienes que ir donde un juez a pedirle permiso para que esa platita que es tuya puedas pagar en las cosas básicas mientras se supone que te están investigando. O sea, esto realmente dicen que es una victoria pírrica. Esto es una victoria del pueblo de Bolivia para que no los persigan, porque solo aplicando el artículo 51 y la lista del gobierno, ¿te acuerdas, Carlos? Que estuvieron hablando durante un tiempo que se está generando una lista de golpistas, Sí, señor. una lista de terroristas, una lista tan... Este era el Pero, artículo. a ver, ya estaba listo para aprobarse, sacar lista y a perseguir bolivianos y bolivianas contrarios por pensar diferente a este gobierno. pero a ver, Rodrigo, si no somos capaces de anular la 1390, la 218, la 1386, esto es una victoria pírrica. Y te voy a decir por qué. Porque el trabajo de don Ramiro Orías hoy en Los Tiempos dice: las recomendaciones de Gafi establecen que para que exista un sistema efectivo de lucha contra la legitimación de capitales se requieren de manera indispensable de ciertos elementos estructurales como ser instituciones estables y con responsabilidad, integridad y transparencia, un fuerte imperio de la ley y un sistema judicial competente. No tenemos nosotros eso en este momento en el país y nada nos libra, Rodrigo, nada nos libra de que esto no salga vía decretos y los comiencen a meter por todos lados. O sea, bueno, que se gobierne por decreto en el país, ¿o no? Mira, exactamente, la 1386, que es la madre de este engendro Claro. que acaba de ser eliminado, ya acepta al CONAL como parte de la estrategia nacional y tiene un anexo en el artículo 2, esta ley de 54 páginas, que le da todas las atribuciones de la estrategia a la UIF y todas las violaciones impensables sobre la Constitución y los derechos de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, pero además ya el artículo 7 de la misma ley le permite al Ejecutivo, o sea, al Gobierno Nacional, a través de estos ministros y el presidente, de ejercer políticas de lucha contra, o ser parte de las políticas a través de decretos del CONAL y la lucha contra la licitación y las ganancias ilícitas, el terrorismo y las armas de destrucción masiva. O sea, ya la 1386, hoy día Carlos Alarcón ha presentado una norma para abrogar esta ley, pero quiero decir una cosa: como el gobierno en su momento gana con 55%, pero pierde los 2/3 y en el Parlamento modifica el ordenamiento de funcionamiento legislativo y quita los 2/3 tanto de senadores y diputados, la acción que tenemos que hacer es lo que ha acontecido ahora con el pueblo. Es el pueblo, sí, más allá de salir a pelear y esa bravuconada de decir que voy a salir a pelear a las calles. No, es el pueblo el que ha frenado este proceso. Y junto al pueblo y sus diferentes organizaciones tienen que entender, esto no es un problema de izquierda o derecha, esto es un problema de gobierno abusivo. Y esto tiene que ser defendido con los representantes, evidentemente, en el Parlamento para informar, luchar en el Parlamento todo lo posible, las áreas legales posibles a ser aplicadas, pero sabemos que aquí los fiscales, los jueces y el Tribunal Constitucional son yuntas. Sí, señor. Yuntas. Aquí no hay otra cosa. Que levante la mano. Le pido a cualquiera que nos esté escuchando que cree en esta justicia de este país, que levante. Ni los propios masistas creen en la justicia, ni la controlan, pues. No la creen, sino les mandan dictámenes a firmar. Precisamente, cuando dice un sistema judicial competente, independiente y eficiente, es precisamente lo que estuvo tratando de hacer el ministro Lima Magne, de cambiarlo completamente, porque estas fueron sus palabras. Este no es competente, no es eficiente y no es probo. Y tampoco es creíble. Y a esa mano, lamentablemente, vamos a ir a caer a pedirle que la famosa ley 1386 sea derogada.
o sea abrogada o que no tenga constitucionalidad. Ustedes hacen lo que pueden. Yo reconozco el Parlamento en este momento está para lo que vos decís, para informarle a la gente lo que está ocurriendo en el Parlamento para que la gente se exprese en la calle, porque no hay otro camino en este momento, ¿o sí? No hay otro camino. Mira, te pongo mayor ejemplo porque esto ya está vinculado también a la 1386. Este concepto bueno, primero que la UIF, para que veas la mala intención, la UIF no debería estar bajo el Ministerio de Economía. Claro que no. Aun creyendo que estamos en un país institucionalizado, sí, y aun creyendo la transparencia, la UIF debería estar debajo del Ministerio Público, que es el que actúa. El Ministerio de Economía es para economía, no es para perseguir gente. No es para perseguir gente. La UIF debería estar bajo el Ministerio Público. Ahí debería ser una administración autónoma, independiente de investigación. Pero ni es autónoma porque es política y no son gente de carrera porque todos son políticos con una disposición de investigación. Mira, yo le hago una consulta más allá y lo hago a la población para que se hagan una pregunta. ¿Cuántos casos creen ustedes que hay de la UIF de investigación de fortunas en el Chapare? ¿Cuántos? Cero. ¿Cuántos casos hay de políticos, de empresarios, vinculados a sectores de oposición o vinculados a sectores que no están de acuerdo con el gobierno? Múltiples, porque hay una disposición política de la Unidad de Investigación Financiera y no una disposición de realmente buscar la verdad. Pero además hay un problema de fondo, estimado Carlos. Este acuerdo de la GATFI que empieza el 2000, la lógica de la GATFI sudamericana empieza el 2000, pero se aplica y entramos de lleno el 2009, en el gobierno de Evo Morales. 10 años después, 10 años o un poco más de 11 años, vienen y nos dicen, oiga, tenemos que aprobar esto. Oye, ¿por qué no has aprobado esta norma cuando tenías 2/3 y mayoría absoluta? Porque hay un problema de fondo, hay un problema de fondo. Y no me estoy refiriendo a los cocaleros que están dentro del margen de lo aprobado. El problema central de Bolivia con la vinculación internacional no es el terrorismo, no son las armas de destrucción masiva, no. Es el narcotráfico, es el narcotráfico. Y entonces, hasta ahora, mientras teníamos 55.000 millones de dólares para gastar en el país gracias a los hidrocarburos y otros recursos, no era necesario vincularnos a esta órbita internacional de servicios financieros que hoy día la GATFI te obliga, dice, si quieres platita el Fondo Monetario Internacional, si quieres, tú sabes, Carlos, que el censo del próximo año se paga con recursos del Banco Mundial. Sí, señor. El Banco Mundial va a pagar el censo del 22 de noviembre. Entonces, si quieres entrar a acceder a estos recursos, tienes que ser de esta GATFI. Ah, bueno, y como ahora tenemos un déficit gigantesco, como ahora las empresas del Estado le deben al Banco Central 6.000 millones de dólares. O sea, los bolivianos, a través de esas empresas estatales que supuestamente nos iban a sacar de la crisis, pues le deben al Banco Central, entre nosotros nos debemos 6.000 millones de dólares. La deuda interna y externa crece a velocidad relampagante. El RIN, las reservas internacionales se caen y tienes un déficit monstruoso. Necesitas pues platita. Y mira por dónde, para que veas la diferencia. Le acaba de dar la CAF le acaba de dar 2.600 millones de dólares a la Argentina. Y nosotros hemos intentado colocar 3.000 millones de dólares de bonos soberanos en el sistema internacional. Al 12%. Cuando le pregunté en julio de este año al ministro Montenegro de Economía, me dijo que eso tenía sus procedimientos y tardaba, que para octubre, o sea, este mes, seguramente ya tendríamos los 3.000 millones colocados. Hasta ahora al no hemos 12%, colocado Rodrigo. El problema es que cuestan 12%. No, claro. Imposible pagarlo ya. No, imposible pagar, pero además, estimado, para que tú compres bonos soberanos de un país, tienes que creer en la lógica administrativa macroeconómica de ese país. Porque si no, no tomas el riesgo. Sí, señor. Si no, no tomas el riesgo. Entonces, no hay credibilidad y entonces aquí lo que está ocurriendo es pérdida de rumbo y una paranoia del gobierno de golpes de estados
de separatismo, de desestabilización, y nos meten estas normas para querer controlar. No va a funcionar, y por eso reitero, hasta que nos callen la boca, porque no vamos a parar hasta que nos callen la boca, porque ahí siempre hay formas de estos de querer callar a la gente, de que la población tiene que asumir a conciencia lo que significan estas normas en el cambio de vida de cada uno de ustedes. Y permíteme, Carlos, te pido un minuto, vamos al corte y seguimos, ¿sí? Ok, Carlos, Ok, gracias. dale.